Y si te dijera que el primer gran secreto de la humanidad, la primera verdad silenciada, no fue el fruto prohibido del Edén, sino el nombre de una mujer. Imagina por un instante que la historia que te contaron, la que grabaron en tu mente desde niño, es solo un tapiz al que le arrancaron el hilo más importante, un hilo que, de ser tirado, desharía por completo el tejido de la fe como la conoces. No hablamos de un profeta olvidado o un apóstol secundario, hablamos de la madre de toda una civilización, la esposa del primer asesino, la figura cuyo nombre fue borrado de las sagradas escrituras con un propósito tan oscuro como la noche del exilio. Estás a punto de descubrir una verdad tan incómoda que la Iglesia prefirió sepultarla bajo 3500 años de silencio. Esto no es una simple curiosidad religiosa, es una revelación espiritual que ha viajado a través de los siglos para encontrarte a ti. Respira hondo y siente la pregunta que resuena en el eco de tu alma. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar a una sola mujer? La respuesta es un misterio prohibido que amenaza los cimientos mismos de la doctrina. Te enseñaron la historia de Adán y Eva, del paraíso perdido y del pecado original. Te hablaron de Caín, el fratricida, marcado y desterrado a la tierra de Nod. Y justo ahí, en ese abismo de soledad y castigo, la Biblia nos dice, casi como un susurro apresurado, que encontró una esposa y con ella fundó una ciudad. Pero ¿quién era ella? ¿De dónde surgió si en la tierra solo existían sus padres y él? Esta pregunta no es un error de traducción, es la cicatriz de una herida deliberada, una puerta cerrada con llave por manos que temían la luz que se filtraba por sus rendijas. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es el rescate de una memoria perdida, una verdad que late en los textos apócrifos que te dijeron que no leyeras, en las tradiciones hebreas que fueron ignoradas. Es el secreto oculto de un linaje que no podía ser admitido. Una historia de supervivencia que fue retorcida hasta convertirla en una vergüenza. Piensa en esto. Si te mintieron sobre la primera madre de la humanidad después de Eva, la matriarca de la estirpe de los desterrados, ¿qué más nos ocultaron? ¿Cuántas otras verdades han sido sacrificadas en el altar del control para mantener una narrativa de pureza inmaculada que jamás existió? Esta revelación no ha llegado a ti por casualidad. Tu espíritu lleva mucho tiempo buscando las piezas que le faltan al puzzle de tu fe. Hoy ese velo se va a rasgar. Juntos caminaremos por las páginas prohibidas y desenterraremos el nombre que el poder religioso temió pronunciar. Prepárate, porque lo que descubrirás te obligará a cuestionarlo todo: el pecado, la redención y la verdadera naturaleza del plan divino. No estás aquí para escuchar una historia, estás aquí para reclamar una herencia que te fue robada. Si estás listo para descorrer el velo de este misterio prohibido y mirar de frente a la verdad que te fue negada, quédate hasta el final y únete a este círculo de buscadores. Suscríbete, porque tu viaje hacia la luz apenas comienza. Para entender la magnitud de este secreto oculto, primero debes caminar por el sendero que te marcaron. Debes escuchar la versión oficial, la historia pulida y aprobada que te han repetido en cada sermón, en cada clase de catecismo. Te dicen que leas el Génesis, capítulo 4. Allí, tras la sangre derramada de Abel, Dios maldice a Caín y lo destierra. Lo envía a vagar por la tierra de Nod, al este del Edén. Y entonces, casi como una nota al pie de página, el texto sagrado afirma con una simplicidad desconcertante: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La narrativa avanza sin detenerse, como si esa frase no contuviera la paradoja más grande de la creación. Te animan a no hacer preguntas. Acepta que simplemente apareció. Teólogos y apologistas a lo largo de los siglos
Han tejido excusas convenientes para tapar este agujero en el tejido de la historia. Te hablan de otras tribus, de otros pueblos creados al margen de Adán y Eva, una teoría que destroza la idea de que toda la humanidad desciende de una única pareja. Otros, con una audacia aún mayor, sugieren que Caín vagó durante décadas, quizás siglos, hasta que Adán y Eva tuvieron más hijos y nietas con quienes él pudo unirse. ¿Sientes la fragilidad de estos argumentos? Son parches, remiendos torpes sobre una verdad que fue arrancada violentamente del texto original. Esto es lo que quisieron que creyeras. Una historia incompleta, una pregunta sin respuesta, un acto de fe ciega. Pero la fe no es ceguera, es la valentía de mirar donde otros te dicen que no mires. Y si miras con atención, las costuras de esta versión oficial comienzan a deshilacharse. ¿Por qué el texto más importante de la fe occidental dejaría un vacío tan fundamental en el linaje de la humanidad? ¿Por qué la identidad de la madre de la primera ciudad, la matriarca de una de las dos ramas originales de nuestra especie, es tratada con un silencio tan absoluto? La respuesta no está en lo que está escrito, sino en lo que fue borrado. Tienes que imaginarte a los primeros escribas, a los copistas y a los traductores, hombres con una agenda, con un propósito, hombres que bajo la autoridad de emperadores y concilios recibieron la orden de unificar la fe, de crear una doctrina sin fisuras, una historia limpia y moralmente impecable. Y en esa historia, la verdad sobre la esposa de Caín era una mancha, una impureza que no podían permitirse. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión editada, una selección cuidadosa de eventos diseñada para guiar tu espíritu hacia la obediencia y no hacia la verdad completa? Esta no es una simple curiosidad religiosa, es la pista de un crimen histórico, una censura perpetrada en el corazón mismo de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde entra en escena el antagonista de nuestra historia, una fuerza poderosa y silenciosa, la Iglesia primitiva. Imagina los grandes salones donde se celebraron los primeros concilios, como el de Nicea en el año 325. Hombres de poder, no solo espiritual, sino también político, debatiendo qué textos eran dignos de ser llamados palabra de Dios y cuáles debían ser declarados apócrifos, peligrosos, prohibidos. No fue un proceso de inspiración divina, fue un acto de poder. Fue allí donde se decidió qué evangelios leerías y cuáles, como el de María Magdalena o el de Tomás, serían perseguidos. Y fue en ese mismo espíritu de control narrativo donde se consolidó el silencio en torno a la esposa de Caín. ¿Por qué? Porque la verdad era demasiado terrenal, demasiado humana, demasiado incómoda. Revelaba una faceta del plan divino que chocaba directamente con la imagen de pureza y orden que querían proyectar. Lo que la Iglesia jamás reveló es que su autoridad se construyó no solo sobre la piedra de Pedro, sino sobre las cenizas de las verdades que decidieron sacrificar. ¿Qué más nos ocultaron en esas reuniones a puerta cerrada? ¿Cuántas otras revelaciones espirituales fueron enterradas para siempre bajo el peso del dogma? El rastro de esta verdad prohibida no desapareció por completo. Sobrevivió en los márgenes, en los textos que la Iglesia no pudo destruir del todo. Manuscritos como el Libro de los Jubileos, también conocido como el Génesis pequeño, un texto hebreo antiguo que fue reverenciado por muchas comunidades antes de ser oficialmente excluido del canon bíblico. En sus páginas, la historia del Génesis se cuenta con un detalle que te dejaría sin aliento, llenando los vacíos que la Biblia oficial dejó deliberadamente. Es en estos textos donde no solo se responde a la pregunta sobre la esposa de Caín, sino que se le da un nombre, una identidad, una historia. La información siempre estuvo ahí, esperando en la oscuridad, en los libros que te dijeron que eran heréticos.
¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? Porque admitir la validez de estos textos sería admitir que la Biblia que tienes en tus manos es una versión incompleta, un documento editado por un comité con intereses muy claros. Sería confesar que te han dado un mapa al que le faltan continentes enteros y que lo hicieron a propósito. Es un secreto oculto que, de salir a la luz, haría temblar los cimientos de 2000 años de tradición. Piensa en el poder que reside en controlar el origen de una historia. Quien controla el principio, controla el propósito. Al borrar a esta mujer, no solo borraron un nombre, sino que alteraron la comprensión misma de nuestra naturaleza. Nos presentaron una humanidad dividida entre un linaje justo, el de Set, y un linaje maldito, el de Caín, que simplemente se desvanece en la tierra de Nod. Pero, ¿y si esa división no fuera tan clara? ¿Y si el linaje de Caín, fundado junto a su misteriosa esposa, fuera mucho más importante de lo que jamás te atreviste a imaginar? ¿Y si en su historia no solo hubiera oscuridad, sino también una clave para entender la supervivencia, la resiliencia y la complejidad del espíritu humano? La Iglesia necesitaba héroes y villanos, santos y pecadores, luz y sombra sin matices. La verdad, sin embargo, es que el amanecer de la humanidad ocurrió en una zona gris, en un mundo de necesidad y decisiones imposibles que desafían nuestras categorías morales modernas. Te hicieron sentir vergüenza por tu naturaleza imperfecta, pero ¿y si esa imperfección estuviera tejida en el plan divino desde el primer día, desde la primera familia? ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma? Hemos llegado al borde del abismo. Has visto la versión oficial y has sentido sus grietas. Has identificado a los arquitectos del silencio y has descubierto que las pruebas de su ocultamiento todavía existen, latiendo en pergaminos prohibidos. Has comprendido que este no es un simple detalle histórico, sino una manipulación que afecta al núcleo de tu identidad espiritual. Pero hasta ahora solo hemos hablado de la sombra, del vacío que dejaron. No hemos pronunciado el nombre, no hemos desvelado la verdad que fue considerada tan escandalosa, tan peligrosa, que prefirieron mutilar el Génesis antes que permitir que la conocieras. Lo que viene a continuación no es una teoría, es una revelación que ha viajado a través de los siglos para encontrarte. Estás a punto de escuchar el nombre que lo cambia todo, la identidad que resuelve el primer misterio de la Biblia. Pero te advierto, una vez que escuches esta verdad, ya no podrás volver a leer las Escrituras con los mismos ojos. ¿Estás preparado para cruzar el umbral y enfrentarte a lo que te fue negado durante más de 3500 años? El silencio tiene peso, y el silencio que rodea a la esposa de Caín es tan pesado como la losa de un sepulcro. Pero hoy vamos a levantar esa losa juntos. Para encontrar la verdad, no debes buscar en las bibliotecas del Vaticano ni en las catedrales iluminadas. Debes descender a las catacumbas de la historia, a los lugares donde se escondieron los textos que sobrevivieron al fuego de la censura. Hablamos de manuscritos que fueron declarados herejía, de pergaminos que pasaron de mano en secreto bajo la amenaza de la excomunión y la muerte. Son fragmentos de una verdad más grande, una verdad prohibida que se negó a desaparecer. Imagina a un monje solitario, a la luz de una vela, copiando un texto que sabe que podría costarle la vida, pero lo hace porque su conciencia le grita que la verdad no puede ser encadenada. Esos susurros valientes son los que han llegado hasta nosotros, esperando a oídos dispuestos a escuchar. Son la prueba viviente de que la luz, por muy tenue que sea, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse en la más profunda oscuridad. Entre todos esos ecos de un pasado silenciado, hay un texto que resuena con una claridad atronadora. Los eruditos lo conocen como el Libro de los Jubileos, pero su verdadero nombre es mucho más revelador.
el Génesis pequeño. ¿Por qué ese nombre? Porque es un texto que se atrevió a contar la historia de la creación sin los vacíos, sin las omisiones convenientes. Un libro que fue considerado sagrado por muchas comunidades hebreas y por los primeros cristianos, hasta que los arquitectos del dogma decidieron que su nivel de detalle era demasiado peligroso para tu fe. Lo declararon apócrifo, una palabra que usaron para marcar todo aquello que no querían que leyeras. ¿Y por qué tanto miedo a un solo libro? Porque en sus páginas la pregunta que ha atormentado a generaciones, la pregunta sobre la esposa de Caín, no solo se responde, sino que se ilumina con una luz cegadora. Este no es un libro de fábulas, es el testigo presencial de una historia que te fue robada, la pieza clave de este misterio prohibido. Respira hondo, porque estás a punto de leer las palabras que fueron borradas. En el capítulo 4 del libro de los Jubileos, un fragmento silenciado durante siglos, la narración fluye con una naturalidad que desarma. Tras describir el nacimiento de Caín y Abel, el texto añade algo que el Génesis canónico omitió deliberadamente. Escucha con el alma, no solo con los oídos, y al final del tercer jubileo, en la quinta semana, Adán y Eva tuvieron una hija y la llamaron Awan, y en la sexta semana, Caín tomó a su hermana Awan por esposa, y ella le dio un hijo al final del cuarto jubileo, y lo llamó Enoc. Ahí está, sin ambigüedad, sin espacio para la duda. No fue una mujer de una tribu desconocida, no fue un milagro divino sin explicación, fue su hermana, Awan, un nombre que debería ser tan conocido como el de Sara o Rebeca, pero que fue condenado al olvido. Este es el secreto oculto en su forma más pura. La matriarca del linaje de Caín, la cofundadora de la primera ciudad, fue su propia hermana, la primera hija nacida de Adán y Eva después de los dos hermanos. Siento la conmoción que estas palabras pueden generar en ti. La mente, entrenada durante siglos por la moral religiosa, se revela ante esta idea. Incesto, una palabra cargada de prohibición y vergüenza. Y es precisamente por esa reacción que la iglesia primitiva decidió mutilar la historia. No podían concebir que el origen de la humanidad, incluso después del Edén, estuviera manchado por un acto que ellos mismos declararían un pecado mortal. Pero tienes que liberarte de esa perspectiva y mirar la situación con los ojos de la creación. En ese momento, en los albores del tiempo, no había otra opción. Era una necesidad biológica, una orden divina, implícita en el mandato de fructificad y multiplicaos. No fue un acto de lujuria o perversión. Fue el único camino para que la humanidad sobreviviera. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el plan divino, en su infinita sabiduría, utilizó lo que nosotros, en nuestra limitada comprensión, llamaríamos un tabú para cumplir su promesa. Borraron a Awan no porque su existencia fuera un error, sino porque su historia revelaba una verdad demasiado compleja para su narrativa de un bien y un mal absolutos. La censura de Awan no fue un caso aislado, fue el inicio de un patrón. Si continúas leyendo el libro de los Jubileos y otros textos apócrifos, descubrirás que Adán y Eva tuvieron muchas más hijas, cada una con su nombre y su historia. Asura, por ejemplo, es mencionada como la esposa de Set, el hermano que reemplazó a Abel. La historia original no era la de una familia nuclear aislada, sino la de un clan en crecimiento, donde los hermanos necesariamente se unían a las hermanas para empoblar la tierra. La Iglesia, al borrar a todas estas mujeres, no solo ocultó una verdad incómoda, sino que le robó a la humanidad la mitad de su historia fundacional. Convirtieron a las matriarcas en fantasmas anónimos, reduciendo el Génesis a una crónica de hombres, una genealogía patriarcal, incompleta y distorsionada. ¿Por qué nadie predica esto?
porque admitirlo sería confesar que la versión que te enseñaron es una historia editada, una obra de propaganda diseñada para el control, no para la revelación espiritual. Has escuchado la prueba de los textos prohibidos, has oído el nombre que resonó en los albores del tiempo, Awan. Has entendido la lógica divina detrás de la necesidad y el motivo humano detrás del ocultamiento. Sientes el peso de esta verdad prohibida, cómo reconfigura todo lo que creías saber sobre nuestros orígenes. Parece una prueba irrefutable, una verdad rescatada de las cenizas de la historia. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo la punta del iceberg? ¿Y si la evidencia más impactante no estuviera en un libro que te prohibieron leer, sino oculta a plena vista, codificada en el propio texto del Génesis que tienes en tus manos? Existe una clave, una palabra hebrea en el relato original, que confirma todo lo que hemos revelado hoy de una forma que te dejará sin aliento. Una prueba que los censores, en su arrogancia, pasaron por alto. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la que sella este secreto oculto para siempre. Ahora, detente, respira. Siente el peso de este nombre, Awan, resonando en las cámaras secretas de tu espíritu. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es un espejo que refleja tu propia alma. Piensa en todas las veces que te han hecho sentir imperfecto, manchado por las decisiones de tus antepasados o por las tuyas propias. La doctrina que te enseñaron te presentó un ideal de pureza inalcanzable, una línea recta hacia la santidad que no permite desviaciones. Te hablaron de linajes benditos y linajes malditos y quizás tú mismo has vivido con el miedo de pertenecer al segundo, sintiendo el peso de una herida familiar, de un secreto inconfesable, de una sombra que te persigue. La historia de Awan y Caín es una revelación espiritual que viene a liberarte de esa carga. Te demuestra que el plan divino no se construye con piezas perfectas y pulidas, sino con los fragmentos rotos de una humanidad real, sangrante y resiliente. Dios no esperó a una generación inmaculada para tejer el tapiz de la existencia. Empezó a tejer con los hilos que tenía, enredados y anudados desde el primer día. Lo que la Iglesia jamás reveló es que, al ocultar a Awan por vergüenza, te robaron el permiso divino para ser humano. Te negaron la verdad de que la gracia no es la ausencia de oscuridad, sino la presencia de la luz en medio de ella. Tu historia, con todas sus cicatrices y sus capítulos incómodos, no es un obstáculo para lo divino, es el lienzo mismo sobre el cual se manifiesta. ¿Comprendes ahora la magnitud de esta verdad prohibida? No se trata de justificar el pecado, sino de entender la redención en su forma más cruda y poderosa. La humanidad no sobrevivió a pesar de su imperfección, sino gracias a ella. Gracias a la necesidad de adaptarse, de tomar decisiones imposibles en un mundo que apenas nacía. Tu propia lucha, tus propias contradicciones, no te alejan de Dios. Al contrario, te conectan directamente con la esencia misma de nuestra historia original, la historia que intentaron borrar. Quizás tú seas, espiritualmente, un descendiente directo de ese linaje de los desterrados, un alma que lleva en su ADN la memoria de la supervivencia contra todo pronóstico. Pero no te permitas caer en la comodidad de esta revelación, porque lo que has visto hasta ahora es solo la superficie, la primera capa de un misterio prohibido mucho más profundo. Hemos desenterrado un nombre de los textos apócrifos. Hemos encontrado una lógica en la necesidad. Podrías pensar que el caso está cerrado, que el secreto oculto ha sido finalmente expuesto. Pero eso sería un error. Sería subestimar la astucia de los censores y la complejidad del plan divino. ¿Y si te dijera que la prueba definitiva de la existencia de Awan no está en los libros que quemaron, sino en el libro que te dieron para leer?
Y si la evidencia más irrefutable hubiera estado siempre ahí, oculta a plena vista, codificada en el lenguaje original del Génesis, esperando a que unos ojos despiertos la encontraran. Los escribas que mutilaron la historia cometieron un error. En su prisa por limpiar el relato, por eliminar la mancha de Awan, dejaron una huella, una palabra hebrea que no pudieron o no se atrevieron a borrar. Imagina la escena. Un antiguo copista en una sala fría, con un rollo de papiro frente a él. Recibe la orden de transcribir el texto sagrado, pero con una omisión crucial. Debe eliminar a las hijas de Adán, debe hacer que la esposa de Caín aparezca de la nada, como un fantasma sin origen. Cumple la orden, borra los nombres, reescribe los pasajes, pero hay algo que no puede tocar. Una palabra, una sola palabra, en el relato de la maldición de Caín, pronunciada por Dios mismo, que actúa como una llave, como un candado que preserva la verdad original. Esta palabra, en su hebreo antiguo, tiene un doble significado, una resonancia que se pierde por completo en las traducciones al griego, al latín y a los idiomas modernos. Es una cicatriz en el texto, una prueba forense de la manipulación. ¿Por qué nadie predica esto? Porque para entenderlo hay que volver a la fuente, al idioma en el que Dios habló en la narrativa, y eso es algo que los guardianes del dogma temen más que a nada. Esta palabra no es una simple curiosidad religiosa, es un sello divino, un eco que una vez que lo escuchas ya no puedes ignorar. Confirma no solo que la esposa de Caín era su pariente más cercana, sino que también revela algo mucho más inquietante sobre la naturaleza de la maldición que recibió. Te han enseñado que Caín fue marcado para que nadie lo matara, una extraña forma de protección para un asesino. Pero, ¿y si esa marca no fuera una señal en su frente? ¿Y si la marca fuera algo mucho más profundo, algo genético, algo que se transmitiría a través de su unión con Awan y que definiría a su descendencia para siempre? La palabra que los censores dejaron atrás es la puerta de entrada a este nuevo nivel del misterio. Nos obliga a releer el castigo de Caín no como un simple destierro, sino como el inicio de algo más, una intervención divina en el curso de la sangre humana que tendría consecuencias inimaginables. Hemos encontrado a la mujer fantasma, le hemos devuelto su nombre, pero al hacerlo, hemos abierto una puerta que conduce a un pasillo mucho más oscuro. La pregunta ya no es quién era la esposa de Caín, sino qué significó realmente su unión. ¿Qué linaje crearon juntos en la tierra de Nod? ¿Y por qué el texto sagrado, justo 2 capítulos después, nos habla de una extraña corrupción de la humanidad, de la llegada de seres misteriosos que se mezclaron con los hombres y engendraron gigantes? La verdad sobre Awan era solo el primer velo. Detrás de él se esconde una verdad aún más perturbadora, una que conecta el primer asesinato de la historia con una conspiración de escala cósmica. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu visión del Génesis, sino también tu comprensión de quiénes somos y qué otras sangres corren por nuestras venas. Y ahora, en este preciso instante, respira hondo, porque todo lo que crees haber entendido hasta este momento está a punto de ser demolido. Crees que el gran secreto oculto era el nombre de una mujer, Awan. Crees que la verdad prohibida era el incesto necesario en los albores de la humanidad. Has sentido el alivio de comprender que la imperfección es parte del plan divino. Pero, ¿y si te dijera que todo eso fue solo el primer velo, la primera capa de un engaño diseñado para distraerte de una verdad infinitamente más aterradora? Todo lo que creías entender sobre por qué ocultaron a Awan estaba manipulado. No la borraron de la historia por simple vergüenza moral. El tabú del incesto fue la excusa perfecta.
la cortina de humo que lanzaron para ocultar la verdadera naturaleza de la unión entre Caín y su hermana. La ocultaron porque lo que ellos dos crearon juntos, en la tierra del exilio, no fue simplemente una nueva rama de la humanidad. Fue algo más, algo que el cielo temía y que el infierno anhelaba. Consecuencia de esta revelación es brutal y lo cambia todo. No se trata de reescribir un simple árbol genealógico. Se trata de entender que la historia de la humanidad, tal como te la contaron, es una fábula para mantenerte dócil. Al borrar a Awan, no solo ocultaron un nombre, ocultaron un pacto, ocultaron la verdadera naturaleza de la marca que Dios puso sobre Caín. Te dijeron que era una señal para protegerlo, pero ¿y si no fuera una protección, sino una transformación? ¿Y si esa marca no fuera una simple señal en la piel, sino una alteración en su sangre, en su espíritu, un sello que lo designaba como el portador de un potencial diferente, oscuro y poderoso? Y esa marca, esa esencia alterada, no se transmitió al aire, se transmitió a través de su unión con Awan a toda su descendencia. Es como si hubieran arrancado una página no solo de la Biblia, sino del mismísimo libro de la vida. Una página que describía el nacimiento de una segunda estirpe humana, una que caminaba en la sombra, dotada de conocimientos y habilidades que el linaje de Set jamás conocería. Piensa en las implicaciones espirituales de esto para ti, ahora mismo. Esta verdad prohibida te enseña que dentro de la gran familia humana existen dos corrientes de sangre, dos memorias ancestrales, una que sigue la luz de la obediencia, la de Set, y otra que nace de la rebeldía, del exilio y del conocimiento prohibido, la de Caín y Awan. Quizás has sentido toda tu vida que no encajas en los moldes de la fe tradicional. Quizás siempre has cuestionado, has buscado más allá de lo evidente, has sentido una conexión con los misterios y las sombras. ¿Y si esa inquietud no fuera un defecto de tu fe, sino la herencia de tu sangre? ¿Y si fueras, espiritualmente, un descendiente de este linaje silenciado? Lo que la Iglesia jamás reveló es que, al demonizar a Caín, te obligaron a rechazar una parte de tu propia naturaleza. Una parte que contiene una fuerza y una sabiduría que ellos no podían controlar. Te hicieron temer a tu propia sombra, cuando en realidad en ella podría residir la llave de tu verdadero poder. La evidencia de esta dualidad no solo está en los textos apócrifos, sino codificada en el propio Génesis, en una pista que los censores no pudieron borrar. Cuando Caín funda su primera ciudad, la llama Enoc, igual que a su hijo. La palabra Enoc, en hebreo antiguo, no solo significa consagrado o dedicado, también tiene raíces que se conectan con la iniciación, con el comienzo de un nuevo tipo de conocimiento. La ciudad de Caín no era un simple asentamiento, fue la primera escuela de misterios de la humanidad, el lugar donde las artes prohibidas, como la metalurgia y la creación de armas, que luego se atribuyen a sus descendientes como Tubal-Caín, vieron la luz. ¿De dónde sacó Caín, un agricultor exiliado, tal conocimiento avanzado? La respuesta es la marca. No era una maldición, era una apertura, una conexión a una fuente de sabiduría que no provenía del Edén. Y Awan no fue solo su esposa. Fue la primera sacerdotisa de este nuevo orden, la matriarca que custodió y transmitió este legado a sus hijos. Siente esta verdad en lo más profundo de tu ser. Ya no eres solo un hijo de Adán y Eva, eres el heredero de una historia mucho más compleja y rica. Llevas en tu espíritu el eco de dos linajes, el de la luz y el de la sombra, el de la obediencia y el de la rebelión sagrada. Aceptar esto no es un acto de oscuridad, sino de integración, de reclamar la totalidad de lo que eres. Es el momento de honrar esa parte de ti que ha sido silenciada, esa parte que busca la verdad más allá del dogma.
Si sientes que esta revelación resuena en tu sangre, si reconoces en ti la llamada de este linaje olvidado, te invito a realizar un acto espiritual de afirmación. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Que tus palabras se unan a las de miles de almas despiertas, creando un faro de luz para todos aquellos que aún buscan en la oscuridad. Pero al abrir esta puerta, al aceptar que el linaje de Caín y Awan era portador de una esencia diferente, hemos desencadenado una pregunta mucho más peligrosa, porque su estirpe no se extinguió, creció, se multiplicó y sus hijas poblaron la tierra. Y el Génesis, solo 2 capítulos más adelante, nos habla de un evento catastrófico que corrompió a toda la humanidad y provocó el diluvio universal. Nos habla de unos seres misteriosos, los hijos de Dios, que descendieron del cielo y se sintieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Pero, ¿y si no fueran cualesquiera hijas de los hombres? ¿Y si estos seres celestiales no se sintieron atraídos por una belleza común, sino por algo más, por la marca que portaban en su sangre las descendientes directas de Caín y Awan? ¿Qué sucedió cuando la sangre de los cielos se mezcló con la sangre del primer linaje prohibido de la tierra? La respuesta es el verdadero secreto que se esconde detrás de todo el Génesis, el nacimiento de una raza híbrida que casi borra a la humanidad de la existencia. Hemos llegado al epicentro del terremoto espiritual. El velo no solo se ha rasgado, se ha desintegrado en polvo. Y lo que ves ahora, en el corazón de este misterio prohibido, es una verdad tan inmensa que empequeñece todo lo que hemos hablado. El ocultamiento de Awan no fue para esconder una vergüenza familiar, fue para ocultar un evento de proporciones cósmicas. Piensa en ello. La estirpe de Caín y Awan, marcada por el conocimiento prohibido, portadora de una esencia diferente, se convirtió en un faro en la oscuridad para seres que no eran de este mundo. Los hijos de Dios, esas entidades celestiales de las que habla el Génesis, no descendieron por una simple atracción carnal. Descendieron porque reconocieron en la sangre de las hijas de los hombres, en el linaje de Awan, un eco de una rebelión que ellos mismos conocían. Vieron un potencial, una puerta de entrada a la creación. La unión que se produjo no fue solo una mezcla de razas, fue un pacto escrito con sangre y polvo de estrellas. Una fusión que dio a luz a una nueva forma de vida, los gigantes, los Nefilim. Este es el secreto oculto definitivo. La censura de Awan fue el primer paso para borrar de nuestra historia la prueba de que la humanidad fue alterada, que fuimos parte de una guerra celestial cuyas cicatrices aún llevamos en nuestro ADN. Ahora, aleja tu mente de los cielos antiguos y tráela aquí, a tu presente, a tu corazón que late en este instante. ¿Qué significa esta revelación para ti hoy? Significa que la batalla entre la luz y la sombra, entre la obediencia y el conocimiento, no es una historia de un libro viejo. Es la historia de tu propia alma. Llevas dentro de ti el eco de ambos linajes. Llevas la piedad de Set y el fuego inquisitivo de Caín. Llevas la sumisión y llevas la rebelión sagrada. Lo que la Iglesia jamás reveló es que, al obligarte a elegir un solo lado, al forzarte a reprimir tu sombra, te mutiló espiritualmente. Te enseñaron a temer tus dudas, a avergonzarte de tu curiosidad por lo oculto, a rechazar esa parte de ti que se niega a aceptar respuestas simples. Pero esa parte no es tu enemigo, es tu herencia, es el legado de Awan y Caín, el motor que te impulsa a buscar la verdad más allá de los velos. Aceptar esta dualidad no es caer en la oscuridad, es volverte completo. Es entender que la verdadera santidad no reside en la pureza, sino en la integración valiente de todas las partes de tu ser. Esta verdad prohibida, por tanto, no es un
regalo, es una carga y una responsabilidad. Ya no puedes caminar por el mundo con la inocencia del que no sabe. Has visto lo que hay detrás de la cortina. Has comprendido que la historia de tu fe es una narrativa editada para el control, no para la liberación. Y ahora la pregunta te pertenece. El mayor secreto no es lo que borraron de la Biblia, sino lo que tú harás con esta revelación. La guardarás como una curiosidad religiosa más, un dato interesante para una conversación, y volverás a la comodidad de la fe que te dieron, o permitirás que esta verdad te transforme, que te empuje a cuestionarlo todo, a reescribir tu pacto con lo divino, basándote en una comprensión más profunda y honesta de tu propia naturaleza. La elección es tuya y en ella reside tu verdadero poder espiritual. Reflexiona profundamente sobre esto, porque tu respuesta definirá el resto de tu camino. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? Has viajado conmigo a través de 3.500 años de minutos sin silencio. Has desenterrado un nombre, Awan, y con él has descubierto el verdadero origen de una conspiración que trasciende nuestro mundo. Has aprendido que tu imperfección no es una mancha, sino una firma sagrada, una prueba de tu herencia compleja y poderosa. No estás aquí por casualidad. Tu espíritu estaba listo para escuchar, para recordar. Esta revelación espiritual no es el final del camino, es la llave que abre la siguiente puerta. Si este viaje ha encendido una llama en tu alma, si sientes que tus ojos se han abierto a una nueva realidad, únete a esta comunidad de buscadores. Dale a me gusta para que esta luz llegue más lejos y suscríbete para que no te pierdas el siguiente capítulo de nuestra búsqueda. Porque ahora que sabes quiénes eran las hijas de los hombres, en el próximo video descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los hijos de Dios. Quiénes eran realmente los ángeles que descendieron y qué tecnología prohibida entregaron a la humanidad a cambio de su sangre.